Buen día a todos. Voy a hablar sobre la vida musical de Barranquilla. Es una historia bastante amplia que recoge también numerosos años. Y bueno, esto va a tener un poco sobre los hechos históricos, políticos, comerciales que surgieron alrededor de esta ciudad. El punto de auge de Barranquilla ocurre a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, lo que generó dinámicas relevantes en la nación con la apertura del muelle de Puerto Colombia en 1893, y este por tener una ubicación estratégica para cargas internacionales y también para su distribución nacional a través del río Magdalena en todo el país. Los inmigrantes son parte esencial de la historia. Cuando el muelle puso en marcha su funcionamiento, personas iban y venían trayendo mercancía de otros países, observando el crecimiento económico de Barranquilla. Hechos como el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 hicieron que la ciudad duplicara en 20 años su población, según datos del Centro de Investigaciones Económicas del Caribe Colombiano, publicado por el Banco de la República en 2007. Eligiendo entonces estos inmigrantes a Barranquilla como una ciudad para establecerse y un lugar de oportunidades. Se conocen las nacionalidades de esas personas que llegaban a partir de 1893 y de años antes de la construcción del muelle de Puerto Colombia. Ellos provenían de Europa, de Medio Oriente, Asia y Estados Unidos, con familias enteras o con el propósito de crear una allí. A finales del siglo XIX, precisamente en 1869, Elías Pelet Buitrago funda la imprenta americana, de donde se editaron y se publicaron el precio corriente, la hoja comercial, de Shipping List, este último en inglés. En esto se narraron la actividad económica de la ciudad durante 30 años. Otros diarios, como El Promotor, que inició desde el 82 y circuló hasta la segunda mitad del siglo XX, el diario El Comercio, El Rigoletto, El Mercurio, El Derecho, El Liberal, entre otros, fueron parte fundamental para la difusión de la información en la ciudad. La llegada de la radiodifusión en Barranquilla inicia el 8 de diciembre de 1929, también en manos de Pelet Buitrago. Él saca al aire la HKD, La Voz de Barranquilla, esta es la primera emisora comercial del país, donde se narraron noticias, fenómenos culturales y deportivos. En su primer programa al aire se llevó a cabo la interpretación musical de Guido Perla y de Mirto de Lima, el curazaleño, en el piano. Con los años se fundaron otras estaciones radiales, como la emisora Atlántico, La Voz de la Patria en el 35, La Voz de la Víctor en el 38, y luego la unión de La Patria y la Víctor, que lleva por nombre Emisoras Unidas, en 1941. Aquí tenemos una imagen del primer edificio de Emisoras Unidas, ubicado en el Paseo Bolívar. Es una imagen de 1941, no se tiene exactamente la fecha, está entre el 41 y el 48. En Barranquilla, la primera aproximación a una institucionalización de la enseñanza de la música surge en 1905 con la fundación del Centro Artístico del Atlántico, dirigido principalmente a niñas y liderado también por mujeres de la alta sociedad de Barranquilla. También en 1914 se funda la Academia de Música del Atlántico, que luego pasa a llamarse Conservatorio de Música del Atlántico en 1928. Luego en 1940, Escuela de Bellas Artes, adscrita al Centro Politécnico, liderado por Julio Blanco. Y en 1946 se funda la Universidad del Atlántico y cambia su nombre a Facultad de Bellas Artes. En el ámbito particular, los servicios como profesores de clases personalizadas
eran publicados con frecuencia en diarios de la ciudad, como es el caso del Liberal, el 19 de julio de 1916, que anuncia en sus clasificados a la señorita Sara E. Barranco, pianista, quien dicta clases en su domicilio o a domicilio en otras casas. El panorama musical en Barranquilla estuvo conformado por compositores e intérpretes, los cuales en su mayoría fueron extranjeros o de poblaciones aledañas a Barranquilla. Estas músicas de estos compositores fueron escuchadas en los principales teatros, clubes, salones, parques, fiestas populares y también sintonizadas a partir de 1929 con la aparición de las radiodifusoras, de las emisoras. La composición bajo criterios académicos fue principalmente inculcada por profesores como Emilio de Lima cuando llegó de Curazao, recomendado por su padre, y por Pedro Viaba, que como mencionó Juan, él fue traído por los Di Domenico para hacer música en los cines de la ciudad y pues se quedó muchos años en Barranquilla. Los particulares casos de José Dugán, José Francisco Sojo, Mazzilli, Oscar Delgado, quienes no se dedicaron principalmente a la música, sino al comercio y a la política. Durante esos años interpretaron y grabaron algunas de sus composiciones, pero como lo mencioné, no siendo su labor de intérpretes la principal. De estos primeros años del siglo XX, las composiciones halladas en fotocopias de manuscritos originales y publicadas en recientes textos biográficos fueron escritas en géneros como el pasillo, el bambuco, pues también se encontraban danzones, danzas, valses, entre otros, y también polcas y tangos. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la pieza Rondel de Hans Federico Neumann para voz y piano. No hay una grabación original, tenemos esta grabación del 2012 de un proyecto de música de cámara de compositores colombianos de la Universidad EAFIT. Bueno, este es un pasillo de 1947, con texto de Doris Sierra, y esta partitura es una transcripción que hizo Yamila Rodríguez para una publicación sobre las partituras de Hans Federico Neumann, vida y recopilación transcrita de su obra. En grupos y ensambles desde 1905 se tienen los registros sobre la estudiantina del centro artístico que se presentaba en el Teatro Municipal y en otros teatros. En esta imagen hallamos interpretando como géneros nacionales, tratando pues de identificar los instrumentos que se encuentran en la imagen, que son instrumentos típicos como la bandola, el tiple, la guitarra y acompañados de violín. Esta es una imagen que pertenece al archivo del Museo Romántico de Barranquilla, así como también la imagen de la orquesta del Centro Artístico dirigido por Andrés Fortich en 1910. En 1920 se anuncia la conformación
de una banda municipal para Barranquilla, y esto lo hallé en una nota del Nuevo Diario en 1920, en el que dicen que músicos de Bogotá van a llegar a conformar esta banda, dirigidos por Samuel Herrera. A partir de 1922, con la llegada de la Panama Jazz Band, que fue traída por el comerciante José Víctor Dugán, ocurre algo, y es que a la gente en Barranquilla le gustó estos sonidos que traían ellos. Principalmente era música como foxtrot, blues, steps, y bueno, les encantó tanto que empezó esta conformación de orquestas tipo jazz band. La primera de ellas, la de Sosa, en 1925, que también era conocida como la Barranquilla Jazz Band. Luego de esto surgieron otras como la Víctor Jazz Band, Nuevo Horizonte en el 29, los Olímpicos en el 47 y bueno, Emisor Atlántico Jazz Band en 1940. También a partir de 1933, en manos de Pedro Viava, que había mencionado que había llegado de Italia, pues él tenía todo su empeño puesto en crear una cultura musical o promover la cultura musical en Barranquilla a como diera costa. Entonces conformó la Orquesta Filarmónica de Barranquilla, también conformó el cuarteto de cuerdas del conservatorio, y bueno, hace poco estuve también revisando qué otros tipos de música también habían hecho parte durante esos años en Barranquilla, y bueno, Guillermo Buitrago y sus muchachos, intérpretes de vallenato. Ok, entonces en la periferia pues también se escribió música, resuenan los nombres de Antonio María Peñalosa, quien vivía en Barranquilla, pero vivió pues lejano a lo que era el movimiento central de la ciudad. Guillermo Buitrago, como lo mencioné, una persona que nació en Ciénaga, Rafael Campo Miranda y Pacho Galán, originarios de Soledad, y quienes divulgaron a través de sus composiciones las músicas de las provincias durante sus años en Barranquilla. Ellos escribieron desde lo empírico y académico y adaptaron géneros autóctonos como la cumbia, el vallenato, el porro, el mapalé, entre otros. Emma Rebollo, Marta Emiliani, Tina Altamar, Rosita Laforí y otras mujeres artistas también formaron parte de la escena musical de Barranquilla desde esas décadas, participando activamente de las compañías de ópera y como solistas en numerosas ocasiones en los teatros Emiliani, Apolo, Bellas Artes y en el Metro. Las partituras y grabaciones que se hallan aparecen en archivos personales que han sido donados a centros de documentación musical en la ciudad, como el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca de Confamiliar, el Centro Documentacional de el Museo Romántico y el de la Biblioteca Peloto de Barranquilla. Allí encontramos entonces estas partituras o fotocopias de ellas. También hay algunos videos publicados con grabaciones de música de esos años que se encuentran en YouTube. Personas han querido compartir estas músicas que se escuchaban durante esos años, y también pues los libros publicados pues no hace menos de 23 años sobre algunos de estos compositores e intérpretes. En los diarios publicaban el repertorio de la Jazz Band Barranquilla, que les dije que es la misma Sosa Jazz Band. Esto es una publicación en el diario El Comercio en 1927. Esto también es publicado con el fin no solo de promocionar la música que se va a tocar en el carnaval, sino también de promocionar la venta de los discos, teniendo en Barranquilla un delegado de una oficina de la RCA Víctor, como lo ven en la imagen, es ubicado en el centro de Barranquilla. Entonces tenía dos fines: publicitar la música y publicitar obviamente que les compraran los discos. En ellos podemos encontrar mucho fox, tango y
y valses, danzas y pasillos. Entonces esto era más o menos lo que se escuchaba en los carnavales de 1927 en los principales clubes y sitios de acogida de los barranquilleros. Vamos a adelantarnos un poco a los 40 y vamos a escuchar la interpretación de la emisora Atlántico Jazz Band con la canción Cumbia Barranquillera. No se tiene el año preciso, es aproximadamente el 49 o el 50. Es una interpretación por Castillita y vamos a escucharla. Este es un archivo que hace parte de una colección personal, pero que ha sido publicada de Álvaro Ruiz, un periodista barranquillero. Vamos a la cumbia, vamos a gozar, y así en Barranquilla entera, todos salen a bailar. Bueno, solo un fragmento que no nos alcanza el tiempo. Okay. Los artistas mencionados hacían presencia pues en estos escenarios que vemos aquí. En el Emiliano pues se hacían presentaciones desde 1895. En 1911 se funda el Teatro Cisneros, en el 22 el Teatro Colombia, en el 30 el Teatro Apolo, el Teatro Rex, que se usaba mucho más para el cine, pero igual para también la musicalización de las películas. La Sala de la Sociedad de Mejoras Públicas en el 42, y estos otros salones y retretas que funcionaban sobre todo en épocas de carnavales, y otro teatro que no está aquí plasmado, que es el Teatro Metro, que fue construido cuando se demolió el Teatro Apolo en el mismo lugar. También se presentaban en estos clubes como el Country Club, que se inauguró en el 26, el Club Barranquilla en el 28, el Hotel El Prado en el 30, el Esperia en el 34, Jardín Águila en el 36, y en bares y restaurantes como el Chop Suey, el Bar Americano. Estos escenarios también fueron parte o fueron escenarios para artistas internacionales que han sido pues llevados a Barranquilla desde inicios del siglo XX, como compañías de óperas y zarzuelas de España, cantantes instrumentistas de renombre internacional como el guitarrista Andrés Segovia, la cantante Marianne Anderson, la Camerata de Berlín, los Niños Cantores de Viena, entre otros. Pues así como también la llegada en los 30 de artistas como Carlos Gardel, el Trío Los Panchos, Orquesta Casino de la Playa, la Sonora Matancera, entre otros. Durante los años 20, la escucha del barranquillero se hacía con frecuencia pues a través de las Victrolas, que traía también la RCA Víctor. Ellos publicitaban a través de los diarios y también a través de las emisoras la llegada de estas Victrolas. El tema de los pick-ups, pero obviamente en Barranquilla no le decimos pick-ups, sino que le decimos picos o picó sin ese, pues son estos sound systems, estos sistemas de sonidos que del origen todos tienen puntos distintos. Pues en Barranquilla obviamente vamos a pensar y a creer que pues es nuestro el origen de estos sistemas de sonido, pero bueno, aquí les traigo una postura de un barranquillero en su artículo denominado ¿Sabía usted qué?, publicado por el diario La Libertad en el 94. Me la afirma que el origen de este movimiento nace en el barrio San Roque en 1939, construido por y para personas que no tenían pues, los recursos económicos para la música en vivo, y que bueno, esto cumplía la función de amenizar las esquinas y las verbenas del sur de la ciudad. Entonces, esta es una hipótesis sobre el inicio de este movimiento.
El Carnaval de Barranquilla, esta fiesta reúne las danzas, la comedia, el teatro, la música y los disfraces. El carnaval se presentaba primero en el Paseo Colón, luego renombrado Paseo de Bolívar. La música escuchada durante el inicio del siglo XX fue la música de salón, y luego pues, con la llegada de las jazz bands, pues como se dieron cuenta en el programa que había promocionado por la RCA Víctor, pues había Fox, entre otros géneros. Y ya a partir de 1940 pues se impuso a través de la radiodifusión, la música antillana, y pues se deja atrás los pasillos, los valses y un poco de esa música norteamericana que había llegado en los 20s. Un dato relevante sobre el carnaval y la música es la primera grabación de un tema sobre carnaval. Este fue un danzón escrito por Ángel María Camacho y Cano, que lleva por título Viva el Carnaval. Esto grabado en Nueva York por el sello Brunswick en diciembre de 1929, en la voz del panameño Alcides Briceño y la orquesta de Rafael Hernández de Puerto Rico. Esto también hace parte de la colección de Álvaro Ruiz. Ay, compadrito, venga el carnaval de Barranquilla, pues no hay otro igual. Ay, compadrito, venga el carnaval de Barranquilla, pues no hay otro igual. Esta es una investigación pues, que continúa en proceso, aún no he terminado. Esto es para la tesis de mi universidad, y bueno, que tiene como objetivo tener como una mirada en conjunto sobre la vida musical de Barranquilla. Es una ciudad que forjó una historia tardía en comparación a sus ciudades vecinas, Cartagena y Santa Marta. Sin embargo, sus acontecimientos sociales, económicos y culturales la posicionaron en la escena nacional e internacional como símbolo de una constante transformación. Gracias.